Un concepto fundamental que tenemos que abordar antes de hablar de temas relacionados con la hidrostática es la definición de la densidad. Como les manifiesto, la densidad se define como expresa la 12.1, masa por unidad de volumen. En el sistema internacional, las unidades serán kilogramos sobre metro cúbico. Y esa densidad, definida como expresa la 12.1, caracteriza la distribución de materia en el espacio. Ese sería el concepto físico asociado a la densidad de un material. Por ejemplo, la tabla 12.1 nos muestra distintas sustancias, el aire, en determinadas condiciones de presión y temperatura, que allí están especificados. Fíjense que la densidad es 1.225 kilogramos por metro cúbico. Es decir, que el aire, en un metro cúbico de ese gas, tiene una masa de 1.2 kilogramos. Es muy ligero. Si lo comparamos, con el plomo, fíjense la columna de la derecha, cuyo valor asciende a 11.3 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Ni hablar del platino, que el valor se eleva a 21.4. Bueno, la tabla 12.1 nos muestra para distintos estados de agregación de la materia, gaseoso, líquidos, como por ejemplo el agua dulce y el agua de mar. Noten el agua dulce, columna de la izquierda, lo señalo con el cursor, tiene una densidad igual a 1 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Eso significa que un metro cúbico de agua, o sea, un cubo de aristas 1 metro, tiene una masa de 1000 kilogramos en el sistema internacional. Entonces, generalmente vamos a recordar para la parte práctica esta densidad, que es significativa porque muchas veces se utiliza, en donde estos 1000 kilos por metro cúbico de densidad del agua es equivalente a 1 gramo por centímetro cúbico. Es decir, un cubo de 1 centímetro de arista tiene una masa de 1 gramo. Esto en el sistema internacional de unidades. ¿Por qué se utiliza el agua como un elemento de referencia? Bueno, porque es sumamente abundante en la naturaleza y generalmente aparecen valores de densidades de distintas sustancias en términos de densidades relativas. Por ejemplo, si yo digo que una determinada sustancia tiene una densidad relativa igual a 5, noten que no expreso ninguna unidad, simplemente hago referencia a un número. Digo, densidad relativa igual 5, sin unidad. ¿Qué significa? Que la sustancia a la cual me estoy refiriendo tiene una densidad que es 5 veces el valor de la densidad del agua. Por tanto, como les indicaba recién, este valor, 1 gramo por centímetro cúbico, que es equivalente a 1000 kilos por metro cúbico de densidad para el agua, conviene retenerlo en la memoria como un valor de referencia. Ahora, habiendo definido lo que significa la densidad, vamos a pasar a establecer un concepto de la hidrostática, que es la presión en el seno de un fluido, es decir, en el interior de un elemento fluido. Si nosotros imaginamos un cuerpo totalmente sumergido en el seno de un fluido, por ejemplo agua, toda la superficie exterior del cuerpo, es decir, la cáscara que lo define en cuanto a la forma, está bañado por este elemento fluido, el agua, y por lo tanto en distintos puntos de la superficie que constituye a ese cuerpo, nosotros podemos definir una presión que ejerce el fluido sobre ese cuerpo. La definimos tomando como referencia un área muy pequeña, una superficie muy pequeña del cuerpo,
sobre la cual actúan fuerzas cuyo origen son las presiones que ese cuerpo está soportando en toda su superficie a causa de estar sumergido en el fluido. Entonces, si nosotros tomamos una porción muy pequeña, fíjense la figura 12.2, una porción muy pequeña de este cuerpo sumergido, esa porción muy pequeña tiene un área que le llamamos diferencial de A. Y sobre esa área pequeña, tan pequeña como usted quiera, actúa una fuerza perpendicular a dicha superficie, cuya área es diferencial de A. El origen de esa fuerza está en la presión que el fluido ejerce sobre este cuerpo sumergido. Entonces, la 12.2 define a la presión como una fuerza muy pequeña, diferencial de fuerza perpendicular al área. Ese símbolo gráfico significa fuerza perpendicular al área. Por favor, observen la figura 12.2. Decía, una fuerza pequeña actuando en forma perpendicular a un área también pequeña. Y ustedes me dirán, ¿cuál pequeña tiene que ser esa área? Esa área puede ser tan pequeña como usted desee. Entonces, cuando más chica es el área considerada, cuanto menor es el valor de diferencial de A, pues mejor es la definición de la 12.2 en cuanto a un valor único de presión actuando en esta área elemental. Tan pequeña la puedo hacer a esta área elemental diferencial de A que podríamos llegar a considerarla como un punto sobre el cual actúa una presión P, cuya definición es diferencial F sobre diferencial A. Es decir, una fuerza muy pequeñita en módulo, porque la 12.2 está trabajando con el módulo de la fuerza normal, actuando en un área también pequeña. Entonces, en términos medios, podemos considerar a una presión también media como la fuerza perpendicular actuando sobre una determinada superficie de área A. Esta fuerza es la fuerza que actúa en forma perpendicular o en dirección perpendicular a la superficie. Y de esa manera la 12.3 o la 12.2 mejor es la definición matemática de la presión actuando en un determinado punto. Ahora bien, si ustedes se fijan, tenemos en el numerador el módulo de una fuerza y en el denominador una determinada cantidad de área. En el sistema internacional, entonces, la presión tiene por unidad newton para la fuerza, metros cuadrados para el área, por lo tanto, al cociente newton sobre metro cuadrado se lo denomina pascal. El pascal es la unidad de presión en el sistema internacional de unidades. Generalmente nosotros solemos escuchar hablar de la presión atmosférica, en donde esa presión atmosférica es la que ejerce el peso de la atmósfera que se encuentra por encima de la posición en donde nosotros estamos leyendo esa presión atmosférica. Y esa presión atmosférica al nivel del mar tiene por valor, fíjense, aquí el autor lo ha colocado, 101.325 pascales es la presión atmosférica a nivel del mar. Esta presión mencionada o establecida en el sistema internacional equivale a una atmósfera de presión. Y es usual, por ejemplo, en meteorología, expresar a las presiones en bares o milibares, en donde fíjense que una atmósfera, o sea, 101.325 pascales, y es una buena aproximación, por ejemplo, colocar 1 por 10 a la 5 pascales, una aproximación, equivale a un bar, o sea, 1.013 bares, o 1.013 milibares, como buena aproximación, 1.000 milibares.
porque la palabra mili significa 10 a la menos 3, y si nosotros colocamos aquí 10 a la menos 3 por 1013, nos queda 1.013 bares. A su vez, esta presión atmosférica equivale a 14.7 libras por pulgadas cuadradas. Y aquí aparece una nueva unidad de presión, que es la usual en el sistema inglés de unidades. Debemos conocer esta equivalencia para poder realizar los pasajes o conversión de unidades del sistema internacional al sistema inglés. Fíjense, vuelvo a repetir, una atmósfera equivale a 101.325 pascales en el sistema internacional, o 14.7 libras por pulgada cuadrada en el sistema inglés de unidades. Ahora bien, retomando la idea de un cuerpo sumergido en el seno de un fluido, la que inicialmente les comentaba para definir la presión en un punto, nosotros podemos realizar la siguiente experiencia. Analicemos la figura 12.4. Consideremos una porción de fluido a una profundidad I de la base, como indica la figura 12.4a, y esa porción de fluido será un paralelepípedo, como lo observan ustedes allí en color celeste más marcado, cuya área superior, ¿sí?, es idéntica a la inferior y el valor es A. Vamos a la figura 12b. Nosotros podemos decir que en la cara superior está actuando una presión P más diferencial de P, esa presión actuando en la cara superior A, y en la cara inferior una presión P también actuando en la cara cuya área es A. Noten lo siguiente: en la cara superior actúa una presión P más diferencial de P. Lo importante es que cuando la comparo con el valor de presión en la cara inferior, estos valores son diferentes, porque en la cara inferior acepto un valor de presión P, en cambio en la superior tengo otro valor, P más diferencial de P. No importa si el diferencial de P es positivo o negativo, si es menor o es mayor. Lo importante aquí es lo siguiente, que cuando yo tomo un diferencial de I, es decir, una cara superior muy próxima a la cara inferior, lo que observo físicamente es que las presiones actuantes en la base y en la cara superior son diferentes. Por otro lado, también nosotros podemos observar que este paralelepípedo, que ha sido extraído como una porción de este fluido almacenado en el recipiente mostrado en la figura 12.4a, tiene un determinado peso que le vamos a llamar diferencial dW. Es un peso pequeño, tan pequeño como yo quiera, en función de lo pequeño que elija el paralelepípedo que estamos tratando. Entonces, como hemos definido que la presión es igual a fuerza por unidad de área, significa que donde actúe una presión estará involucrada una fuerza perpendicular al área considerada. Por lo tanto, podemos despejar que la fuerza perpendicular actuante en el área es igual al valor de la presión actuante en esa área, distribuida en forma uniforme en esa área, multiplicada por dicho valor del área. O sea, fuerza igual a presión por área. Entonces, si ustedes se fijan, en la figura 12.4 tenemos un paralelepípedo que se encuentra en equilibrio. Partimos de esa hipótesis. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas verticales, que es lo que nos interesa, va a ser igual a 0. Ahora, ¿por qué hacemos este razonamiento antes de avanzar? Porque es sabido, por ejemplo, cuando nos sumergimos en una pileta, que cuanta mayor profundidad busquemos en esa pileta, tanto mayor será la presión ejercida por el fluido. Tal es así que para una inmersión, por ejemplo, en el mar, existen limitaciones en cuanto a la profundidad que se puede uno introducir.
en ese elemento fluido, porque las presiones ejercidas pueden ser nocivas para la salud. Esto nos induce cualitativamente a pensar lo siguiente: cuando uno se sumerge, cuando un cuerpo en definitiva es sumergido en el seno de un fluido, a medida que se incrementa la profundidad, la presión también se incrementa. Entonces, por tal motivo, nosotros hemos tomado un paralelepípedo, como el mostrado en la figura 12.4a, donde establecemos, por hipótesis, que la cara superior tiene una presión diferente a la que existe en la cara inferior, atento que la cara superior e inferior están separados por una cierta profundidad diferencial de I. Ustedes me dirán, pero diferencial de I es una cantidad muy pequeña. Y yo acuerdo con eso. La diferencia de presiones también será sumamente pequeña. Pero lo importante aquí no es cuán pequeña es la diferencia de presiones, sino entender y saber que existe esa diferencia de presiones. Ahora sí, este paralelepípedo se encuentra en estado de equilibrio en el seno del fluido. Por lo tanto, nosotros vamos a establecer que la sumatoria de fuerzas en dirección vertical, que es lo que nos interesa porque nosotros vamos a tomar profundidades en dirección vertical, decía, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. O sea, la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y tiene que ser igual a 0. Esta es una condición que se cumple porque partimos de la hipótesis que ese paralelepípedo se halla en equilibrio. Entonces, si analizamos el equilibrio de fuerzas tomando un sistema de coordenadas derecho, es decir, el eje Y apuntando hacia arriba es positivo, eso significa que el vector fuerza en la cara inferior tiene por módulo P por A. Fuerza igual a presión por área en la cara inferior. Y en la cara superior tendremos una fuerza también vertical, fíjense la figura, donde está el cursor, pero con sentido hacia abajo, cuyo valor en módulo de esa fuerza será la presión actuante en esta cara por el área de esa cara. El área es A, y la presión es diferente a la de abajo, vale P más diferencial de P. Entonces, viniendo esta expresión, nosotros tenemos la fuerza inferior de la figura B, que apunta o tiene su sentido hacia arriba, menos la fuerza actuando en la cara superior. El signo menos hace referencia a que el sentido es hacia abajo. En el sistema de coordenadas adoptados, este vector es negativo. Y además tenemos una tercera fuerza a considerar, que es el peso de este paralelepípedo que apunta hacia el centro de la Tierra, es negativo porque su sentido es hacia abajo. Ahora bien, nosotros sabemos que el peso, ¿a qué es igual? A masa por aceleración de la gravedad. Pero la masa, fíjense que aquí va a ser una masa muy pequeña porque el peso también lo es. Veamos esta expresión. El diferencial de W, un peso pequeñito para ese paralelepípedo, es igual a una masa pequeña asociada, atento que el paralelepípedo es tan pequeño como usted quiera, multiplicado por la aceleración de la gravedad. Pero, considerando la definición de densidad como diferencial M sobre diferencial B, nosotros podemos reemplazar y nos quedará entonces la expresión ρ por G por A por diferencial I. ¿De dónde viene el producto A por diferencial I? A es el área de la cara del paralelepípedo, igual en la parte superior que en la inferior, y diferencial I es el espesor. Por lo tanto, el área por el espesor nos da el volumen de este paralelepípedo, un volumen elemental, diferencial de B, que multiplicado por ρ nos lleva a un diferencial de M. Ahora bien, expandiendo este diferencial de B nos queda A por diferencial de I, y trasladando entonces ρ por A por diferencial de I, que es diferencial de M, a la expresión de diferencial de W, es posible escribir diferencial de W como ρ por G por A por diferencial de I. El módulo de esta fuerza diferencial de W, ρ por G por A por diferencial de I, es el tercer término de esta expresión
que sumado a los otros dos términos nos da igual a 0, por cuanto la sumatoria de fuerzas en I tiene que ser 0 para ese paralelepípedo que se halla en equilibrio. Si dividimos por A ambos miembros de la expresión que está señalando el cursor y reordenamos los términos que quedan, podemos llegar a la 12,4, donde diferencial de P sobre diferencial de I es igual a menos ρ por G, donde ρ es la densidad del fluido que estamos analizando, en este caso agua, o podría ser cualquier otro fluido, G la aceleración de la gravedad, y diferencial P sobre diferencial I lo podemos interpretar de la siguiente manera. Diferencial P es una diferencia de presiones. Lógicamente, dijimos, vamos a asumir que entre la cara inferior y la superior hay una diferencia de presiones. Y además, esa diferencia de presiones aparece como consecuencia de que la cara superior y la inferior se encuentran a distintas profundidades. Como las profundidades las estamos midiendo en dirección vertical, desde el piso, por ejemplo, que es un plano de referencia arbitrario, diferencial I hace referencia a una diferencia de altura entre la cara superior y la cara inferior o una diferencia de profundidades. ¿Qué nos dice la fórmula o la expresión 12,4? Que con las variaciones de I o con las modificaciones de profundidad que nosotros aceptemos en el seno de ese fluido, se verificarán variaciones de presión. El signo negativo hace referencia, fíjense ustedes, que a medida que nosotros incrementamos la profundidad en I, la presión aumenta. Viceversa, si nosotros hacemos que la profundidad sea cada vez menor respecto de la superficie superior, estoy tomando ahora la referencia, entonces los valores de presión son menores. Expandamos por favor la 12,4 y llegamos a la expresión 12,5 escrito en términos finitos, pero la 12,5 es la expansión o desarrollo de la 12,4 o la integración de la 12,4 para una variación diferencial de I finita, ya no pequeña, donde fíjense que el diferencial de I lo escribimos ahora como I sub 2 menos I sub 1. Vamos a la figura 12,5. I sub 2 menos I sub 1 sería la profundidad H cuando yo tomo esa profundidad midiéndola desde la superficie libre del fluido hacia abajo, es decir, sumergiéndonos en el fluido. Por otro lado, el producto ρ por G proviene de la propia ecuación 12,4, el signo menos lo mismo, y el diferencial de P del numerador es igual a P sub 2 menos P sub 1. Veamos un poquito el tema de los subíndices. Nosotros vamos a considerar una posición P sub 1, es decir, una posición en donde la presión valga P sub 1, fíjense el subíndice, respecto de una posición 2 donde la presión sea P sub 2 igual a P sub 0, que es la presión inicial o presión que existe en la cara superior de este fluido, desde donde mido las presiones sucesivas que se generarán a medida que nosotros nos vamos sumergiendo en el fluido. Entonces, si ustedes se fijan, I sub 2 menos I sub 1, vean la figura, es igual a H. Lo reemplazamos en la 12,5 y nos quedaría menos ρ por G por H. P sub 2, como dije recién, es la presión P sub 0 o presión inicial, y P sub 1 le vamos a dar el nombre de P. ¿Por qué P? Porque 1 es una posición arbitraria que nosotros vamos a elegir respecto de la posición inicial o en la superficie libre del fluido, sumergiéndonos hasta prácticamente el fondo. O sea, que 1 es una posición arbitraria. Por lo tanto, para cualquier posición, P sub 1 va a tener un valor P. Y ese valor P dependerá del valor genérico H, que puede ser cualquiera, desde la misma superficie hasta el fondo propiamente dicho.
Ahora bien, P sub 0, alguien me puede decir, es la presión atmosférica porque este recipiente se encuentra comunicado con la atmósfera en el lugar que corresponda. Ejemplo, si estamos al nivel del mar con este recipiente de la figura 12.5, P sub 0 será la presión de una atmósfera, es decir, 101.325 pascales. Si estamos, por ejemplo, en alta montaña, digamos como para adjudicar un valor a 2.000 metros sobre el nivel del mar, la presión atmosférica es menor. Por lo tanto, P sub 0 tendrá un valor de referencia menor. Por eso se coloca aquí P sub 0, el valor de la presión que existe sobre la superficie libre de este fluido. Para aclarar más el concepto aún, imaginemos que este recipiente podemos dotarlo de una tapa hermética. Es decir, colocamos aquí, imaginen por favor que colocamos aquí una tapa hermética. Pero realizamos a su vez un orificio en esta zona entre la superficie libre del fluido y la tapa, realizamos un orificio roscado y colocamos una válvula. De forma tal que con algún elemento compresor, un inflador o un compresor mecánico, nosotros podamos inyectar aire a presión en esta zona. ¿Qué va a suceder? El valor P sub 0 ya no será la presión atmosférica, pues será el valor de presión que nosotros podamos inyectar en esta cavidad libre que queda de aire, atento que estamos introduciendo justamente aire a presión. Por lo tanto, P sub 0 tendrá un determinado valor, pero no será el valor de la presión atmosférica, será el valor de la presión que nosotros inyectemos. Por eso, P sub 0 hace referencia a la presión que existe en la cara o superficie libre superior del fluido, que es una presión de referencia P sub 0. ¿Por qué el subíndice 0? Porque a partir de esta posición nosotros comenzaremos a medir las profundidades crecientes a medida que nos vamos sumergiendo camino hacia el fondo del recipiente. Es decir, H en esta posición valdría 0 y a medida que nos sumergimos, H va adquiriendo valores positivos hasta el valor máximo, que es el que adquiere H en la máxima profundidad del fluido. Reordenando o reescribiendo esta expresión, nos queda que P es igual a P sub 0 más ρ por G por H. Esta es la presión en un fluido de densidad uniforme, la 12.6. Es importante establecer que la densidad es uniforme por cuanto consideramos que esa densidad es constante, no cambia. Y en general, en los fluidos, como por ejemplo el caso de este recipiente, esa densidad no se ve modificada. No sucede lo mismo con los gases. El ejemplo que cité recién, la presión atmosférica a nivel del mar o en alta montaña, 2.000 metros de altura, justamente ese ejemplo nos muestra que la presión del gas a diferentes alturas es justamente diferente. En cambio, en el caso del seno de un fluido, esas presiones no conducen a variaciones significativas de la densidad. En el caso de un gas, esas densidades con la altura sí se modifican. Pero para el ejemplo tratado, que es un medio fluido, nosotros vamos a considerar, como el autor dice aquí, que la densidad no cambia, la densidad es constante. ¿Qué otra conclusión podemos sacar de la 12.6? Fíjense que el valor de P es una función lineal en términos de H, porque estamos diciendo que la densidad y la gravedad, la vamos a considerar a la gravedad también constante, por lo tanto la única variable que tenemos es H. De aquí que la presión sea una función lineal de H. La presión es una función en definitiva de la profundidad. Y la 12.6 viene a explicar por qué cuando nos sumergimos en una pileta o en el mar a mucha profundidad, a medida que vamos sumergiéndonos, el valor de la presión percibida sobre el cuerpo, ¿no es cierto?, cada vez es mayor. Esto hace que también, por ejemplo, los submarinos tengan un límite en cuanto a la profundidad de inmersión. Llegamos así al principio de Pascal,
¿Qué nos dice el principio de Pascal? La presión aplicada a un fluido o en un fluido encerrado, como es este caso, se transmite sin variaciones a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. Para entender este principio, voy a apelar al segundo ejemplo que mencioné recién. Yo les decía, coloquemos una tapa en este recipiente, una válvula y inyectemos aire a presión. De modo tal que el valor de P sub 0 ya no será la presión atmosférica, sino la presión del aire que nosotros estamos inyectando. 1, 2, 3 atmósferas, lo que ustedes quieran. Lo importante es lo siguiente, que cuando nosotros no inyectamos aire a presión y calculamos, por ejemplo, la profundidad en el fondo, lo único que tenemos que hacer es decir, bueno, P sub 0 es la presión atmosférica, el fondo H se encuentra, digamos, a 20 centímetros, realizamos los cálculos y obtenemos algún determinado valor de presión en pascales, supongamos. Ahora bien, vamos a la segunda situación. Colocamos una tapa, una válvula e insuflamos aire a presión en esta parte que ha quedado libre. El valor de P sub 0 ya no es la presión atmosférica. Será la presión que nosotros estemos colocando o introduciendo, como les dije recién, 1 atmósfera, 2, 3 atmósferas, lo que ustedes quieran. Pascal me dice que la presión que yo introduzca aquí, por ejemplo, 3 atmósferas, ahora P sub 0 valdrá 3 atmósferas, esa presión se transmite a todo el seno del fluido, por lo tanto esa presión se transmite directamente al fondo del recipiente y a las paredes del recipiente en forma constante. Lo leemos de nuevo. La presión aplicada a un fluido encerrado, yo aplico presión aquí, donde P sub 0 pasa a tener valores 2, 3 atmósferas, lo que ustedes quieran, inyecto aire comprimido, nos dice Pascal que esa presión se transmite sin disminución, o sea, sin variaciones, sin modificaciones, a todo el seno del fluido, a todas partes del fluido, a todo el seno del fluido y también a las paredes del recipiente. Este principio de Pascal es muy importante porque nos permite a nosotros entender el funcionamiento de ciertos dispositivos hidráulicos, como por ejemplo el gato hidráulico o un elevador de automóviles, donde se basan estos mecanismos y la prensa hidráulica en el principio de Pascal que acabamos de enunciar. Fíjense, vamos a analizar rápidamente este mecanismo muy sencillo que se denomina prensa hidráulica. Según el principio de Pascal, la presión que nosotros podamos transmitir a este fluido, por ejemplo en el ramal de la izquierda, gracias a que ejercemos en el pistón de la izquierda una fuerza F1, que esa fuerza distribuida en todo el área 1 nos dará una presión, F1 sobre A1 es una presión, la presión que nosotros transmitimos en el ramal izquierdo, esa presión se transmite justamente a todo el seno del fluido y a las paredes del recipiente. Por lo tanto, fíjense que en el pistón 2, que es mucho más grande que el pistón 1, tiene el mismo valor de presión P. Fíjense, P por A sub 2. Y aquí a la izquierda tenemos P por A sub 1. ¿Por qué podemos asegurar que la presión es la misma? Por la ley o principio de Pascal. Entonces, en términos matemáticos, el principio de Pascal me dice que la presión en el pistón 1 y 2 es la misma. F1 sobre A1, que es la presión P en el pistón 1, tiene que ser la misma que la presión que existe en el pistón 2, es decir, F2 sobre A2. Por lo tanto, podemos despejar la fuerza actuante en el pistón 2 como muestra la expresión 12.7. Como el área 2 es mayor que el área 1, fíjense la figura, el área 2 del pistón es mayor que el área 1, entonces el factor que multiplica a F1, es decir, A2 sobre A1, es un número mayor que 1 y se denomina factor de multiplicación de fuerza. Las presiones que existen, repito, en el pistón 1 y en el pistón 2 son iguales. Esto nos lleva a que recordemos algo que es importantísimo. Los fluidos transmiten presiones. En cambio, los elementos sólidos transmiten fuerzas.
Es decir, nosotros podemos, por el principio de Pascal, transmitir desde el pistón 1 una presión hasta el pistón número 2. Que esas presiones se traduzcan luego en fuerzas, ya que al aplicar la fuerza F1 nosotros podemos multiplicarla y obtener la fuerza F2 mucho más grande, eso es otra historia, propia de este mecanismo multiplicador de fuerzas, pero gracias a que el fluido transmite la presión. Esto es el principio de Pascal aplicado a una máquina o un elemento mecánico multiplicador de fuerza. Vamos a distinguir entre presión absoluta y presión manométrica. El autor toma un ejemplo que me parece notable y además interesante. Imaginemos un neumático, como dice el autor, totalmente desinflado, de un auto, de la rueda de un auto. Si nosotros pudiéramos realizar un orificio en ese neumático y colocar un manómetro, que es un elemento o un dispositivo para medir presiones, lo compramos en una ferretería. Les decía, si en ese orificio colocamos un inserto y en ese inserto enroscamos el manómetro de modo tal que el inserto esté muy bien colocado para que no existan fugas, y el neumático está desinflado, el manómetro no indicará absolutamente nada. Su aguja estará posicionada en cero. Exactamente igual que cuando nosotros lo sacamos de la caja recién comprado. Pero, cuando nosotros ahora colocamos un compresor a la válvula del neumático y comenzamos a inflarlo, el auto se levanta, el neumático adquiere la forma que por diseño se ha establecido, ¿sí? Decimos el neumático está inflado, no existen fugas, y observamos el manómetro colocado en el neumático que ahora indica determinada lectura. Por ejemplo, una lectura en PSI, libras por pulgadas cuadradas, como unidad de presión en el sistema inglés. Digamos que indica 30 libras por pulgadas cuadradas. ¿Qué significa esto? Que la presión que está midiendo el manómetro es una presión que está por encima de la presión atmosférica del lugar en el momento anterior a haber inflado el neumático. Repito la experiencia. Antes de inflar el neumático, el manómetro indica 0, porque la presión manométrica indicada por este instrumento es una presión por encima de la presión atmosférica del lugar. Por lo tanto, cuando el instrumento lo sacamos de la caja recién comprado, la presión manométrica es 0, porque el manómetro va a tomar presiones relativas a la presión atmosférica que reina o que existe o que prevalece en el lugar en donde nosotros hemos abierto el aparato. Por lo tanto, su lectura es 0, porque la presión atmosférica, aún dentro del mecanismo del manómetro, es la reinante fuera del mecanismo. Entonces no hay diferencia de presión, y si no hay diferencia de presión, la presión es 0. Enroscamos el manómetro en la rueda o en el neumático del auto, que está, recuerden, desinflado, y la presión sigue siendo 0, porque la pequeña cantidad de aire que exista dentro del neumático también está a la presión atmosférica del lugar y está desinflado. Ahora vamos a la fase 2. Asegurándonos que no existen pérdidas de ningún tipo, nosotros inflamos ese neumático hasta un nivel de presión de 30 libras por pulgadas cuadradas, como hacemos en una gomería. ¿Qué indica el manómetro? Exactamente eso, 30 libras por pulgada cuadrada. Ahora, ¿qué significan esas 30 libras por pulgadas cuadradas? El manómetro, el indicador, el instrumento, me está diciendo que dentro de ese neumático que hemos nosotros inflado, existe una presión de 30 libras por pulgada cuadrada por encima de la presión atmosférica del lugar. A esta presión manométrica se le denomina también presión relativa. Presión manométrica porque la medimos con este instrumento denominado manómetro. Y presión relativa porque justamente un manómetro mide la presión por encima de la presión atmosférica reinante en el lugar en donde estamos realizando la medición. Ahora, el otro concepto
que tenemos que conocer es el de presión absoluta. Y la presión absoluta se obtiene de una manera muy sencilla. A la lectura del manómetro, es decir, a las 30 libras por pulgadas cuadradas, si le sumamos la presión atmosférica del lugar, ya sea a nivel del mar, a 500 metros sobre el nivel del mar, en alta montaña, 2000 metros sobre el nivel del mar, lo que sea, el valor de presión atmosférica que exista en ese lugar, si a ese valor de presión atmosférica, que lo podemos conocer, le sumamos la manométrica, la suma de la presión relativa o manométrica más la atmosférica del lugar, recibe el nombre de presión total o presión absoluta. Entonces, por lo general, lo que nos interesa no son las presiones absolutas, sino las presiones manométricas o presiones relativas que se miden con estos instrumentos denominados manómetros. Los manómetros vienen calibrados de fábrica y cuando uno los extrae de la caja o recipiente que los contienen, marcan un valor de 0, porque ese 0 sería la presión atmosférica del lugar en donde nosotros hemos generado la apertura del instrumento. Entonces, cuando nosotros acoplemos el instrumento que va roscado a algún dispositivo donde vamos a generar presión, recién entonces al inyectar presión en ese dispositivo recipiente, el manómetro comenzará a generar o visualizar ciertas lecturas. Ahora, esas lecturas, por ejemplo, tiremos un valor cualquiera, 10 PSI, 10 libras por pulgadas cuadradas, ¿qué significa? 10 libras por pulgadas cuadradas por encima de la presión atmosférica del lugar en donde estamos trabajando. Es una presión relativa, es una presión manométrica, es una presión, repito por tercera vez, por encima de la presión atmosférica del lugar. Ahora, la presión absoluta, que generalmente no nos interesa siempre presiones relativas, la presión absoluta, ¿cómo la obtendríamos? A la presión que indica el manómetro, a la lectura del manómetro, por ejemplo, 10 libras por pulgadas cuadradas, basta sumarle la presión atmosférica del lugar, expresada esta en libras por pulgada cuadrada, y el resultado es la presión absoluta. Muy bien. Dicho esto, llegamos al punto 12.3, que se denomina flotación. Cuando nosotros tenemos un cuerpo parcialmente sumergido o totalmente sumergido, las presiones actuantes en este cuerpo, parcial o totalmente sumergido, generan un empuje de abajo hacia arriba. Ese empuje es una fuerza. Ahora, ¿cuál es el módulo de esa fuerza? El módulo de esa fuerza es igual al peso del volumen del líquido desalojado. Y esto se denomina principio de Arquímedes. Lo leemos. El principio de Arquímedes nos dice que si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en el seno de un fluido, el fluido ejerce una fuerza de abajo hacia arriba sobre el cuerpo, se denomina empuje, y esa fuerza en módulo es igual al peso del fluido desalojado o desplazado por el cuerpo. Esto es el principio de Arquímedes, lo que nos permite entender y conocer por qué, por ejemplo, un barco que pesa toneladas de acero tiene la capacidad, o mejor dicho, la posibilidad de flotar en el océano, gracias al principio de Arquímedes. Vamos a terminar la clase de hoy hablando del flujo de un fluido. Entendemos por flujo de un fluido justamente el movimiento de una vena líquida o una vena gaseosa en un conducto que permita esta circulación. Hemos dicho en alguna oportunidad que un fluido ideal es aquel que no se puede comprimir, o sea, su densidad permanece constante y además no tiene viscosidad. Entonces, el fluido no tiene ningún tipo de resistencia cuando es puesto en movimiento dentro de una cañería, resistencia a fluir. No existe resistencia a fluir.
Por lo tanto, analizando el movimiento de este fluido ideal que carece de viscosidad y que además tiene una densidad que es constante, no se puede comprimir, nosotros vamos a establecer un concepto de capital importancia en la mecánica de los fluidos, que es la ecuación de continuidad. Bajo las condiciones o hipótesis que les comentaba recién de incompresibilidad, densidad constante, y sin viscosidad no hay fricción, nosotros podemos decir que, por ejemplo, imaginemos este tubo de corriente, que sería, para facilitar las cosas, imaginen que este tubo de color celeste es una cañería. Entonces, bajo las hipótesis planteadas, la cantidad de fluido, la masa de fluido que ingresa por la sección de esta tubería a la izquierda es idéntica a la cantidad de masa de fluido que egresa por la sección de la derecha. Lo que acabo de decir, puesto en términos matemáticos, ¿cómo quedaría establecido? Si ustedes se fijan, al producto área por velocidad por distancia, tiene por unidad en el sistema internacional, por ejemplo, metros cúbicos. Veamos un poquito. Velocidad, metros sobre segundos. Por un tiempo en segundos, se simplifican los segundos, entonces el producto V por diferencial de T tiene dimensiones de longitud, unidades de metros. Ahora, si V por diferencial de T tiene por unidad metros, multiplicado por un área en metros cuadrados, nos dará el producto A por V por diferencial de T metros cúbicos. Pero cuando multiplicamos metros cúbicos por la densidad, que es kilogramos sobre metros cúbicos, se simplifican los metros cúbicos y aquí me queda en el miembro de la izquierda kilogramo masa. Fíjense que el producto ρ, densidad, por área, por velocidad, por diferencial de tiempo, está haciendo referencia a una masa. El subíndice 1, podríamos decir que es la masa que ingresa por la sección izquierda o sección número 1. Ahora, la masa que sale por la sección derecha o número 2 tiene que ser ρ por A sub 2, B sub 2 diferencial de T. Es decir, lo que ingresa es igual a lo que sale. ¿Por qué? Porque estamos considerando densidad constante y fluido ideal, es decir, un fluido incompresible y además sin viscosidad. Si esta densidad, como digo, es constante, porque es incompresible, nosotros podemos simplificar el valor de la densidad, podemos simplificar el diferencial de T, porque el diferencial de T es un lapso de tiempo en el fenómeno que estoy analizando. Y el lapso de tiempo es único para la sección 1 y 2, lo simplifico. Llegamos a la expresión A1 por B1 igual A sub 2 por B sub 2. La ecuación 1210 se denomina ecuación de continuidad. ¿Qué nos dice? Que el caudal en volumen que ingresa por la sección 1 es igual al caudal en volumen que egresa por la sección número 2. Y ustedes me dirán, pero un momentito, ¿cómo el caudal? Si recién estábamos hablando de masa que ingresaba por la sección 1 y masa que salía por la sección 2. Ayúdenme a analizar las unidades del producto A por B, área por velocidad. El área, en el sistema internacional, la expresamos en metros cuadrados. La velocidad en metros sobre segundos. El producto metros por metros cuadrados sobre segundos me queda metros cúbicos sobre segundos. Metros cúbicos es un volumen sobre segundos. ¿Qué significa esta igualdad? Que el volumen que ingresa en la sección número 1 en la unidad de tiempo, en un segundo, es igual al volumen que sale por la sección número 2 en la misma unidad de tiempo, para un fluido que es incompresible, es decir, de densidad constante. La expresión matemática 1211, fíjese que el autor aquí nos dice tasa de flujo de volumen. La expresión tasa de flujo de volumen sería como la velocidad con que fluye ese volumen. Fíjense que aquí dice diferencial de volumen, variación de volumen que se produce en un cierto tiempo es igual al área por la velocidad, metros cúbicos por segundos. Este producto, A por B, se denomina
caudal en volumen, metros cúbicos por segundos. Ahora, ¿cómo se lo interpreta físicamente? Como una variación de volumen a causa de la circulación que se genera en una unidad de tiempo, por ejemplo, en un segundo. De modo entonces que el producto A por B, caudal en volumen, es la rapidez del flujo de volumen, rapidez con que varía el volumen en el tiempo. Para un fluido incompresible, el producto A por B es igual a constante, y esta expresión matemática, área por velocidad igual a constante, caudal en volumen igual a constante, es lo que conocemos como ecuación de continuidad. Para finalizar, podríamos decir, ¿y qué pasa si el fluido es compresible? ¿Qué pasa si admito que el fluido pueda comprimirse? La ecuación de continuidad sigue siendo válida y adopta la forma de la expresión 12-12, donde ahora ya no podremos simplificar la densidad porque estoy diciendo que puede cambiar, se puede comprimir, pero nosotros tendremos que admitir una densidad 1 en la sección de entrada y una densidad diferente en la sección de salida. Ahora, debido a que estoy admitiendo que las densidades son diferentes, o sea, la densidad no es constante, entonces los productos, lógicamente, fíjense, en forma matemática lo podemos deducir, A1 por B1 ya no es igual a A sub 2 por B sub 2. Pero la ecuación de continuidad para un fluido compresible sigue siendo válida con la modificación de la 12-12, es decir, donde contemplamos ahora la densidad tanto en la sección 1 como en la sección número 2. En general, nosotros vamos a trabajar con fluidos incompresibles, es decir, la ecuación de continuidad la vamos a encontrar en la forma A1 por B1 igual a A2 por B2. Eso en términos matemáticos para la resolución de problemas. Ahora, físicamente, ¿qué significa? Que el caudal en volumen entrante por la sección número 1 tiene que ser igual al caudal en volumen saliente por la sección número 2. Es decir, que si la sección número 1 es mucho más grande que la número 2, aquí en esta figura, en la 1221 no se aprecia tanto lo que estoy diciendo, pero sí se aprecia que la sección 1 es mayor a la 2. ¿Qué sucede? Para cumplir con la ecuación de continuidad, fíjense por favor el módulo de los vectores velocidad v sub 2 y v sub 1. En la sección 1, nosotros tenemos un módulo de velocidad v sub 1 como muestra el vector verde, que cualitativamente, comparado con el módulo de la velocidad v sub 2, es menor. Es decir que al disminuir la sección a sub 2, debo aumentar la velocidad v sub 2 para cumplir la ecuación de continuidad, es decir, A1 por B1 igual a sub 2 por B sub 2.